Que seguramente cuando hablamos de rencor hablamos de esta sensación de desprecio, de odio, de repugnancia, de, de asco hacia alguna persona que en algún momento depositamos cierta confianza, cierto respeto, cierta admiración, eh, y esto se perdió. Muy bien, el tema del rencor es una situación bastante extraordinaria y única, porque tiene aspectos que no son similares a otro tipo de emociones negativas y que es importante conocerla para poder expresarla o querer dejarlo atrás si es lo que queremos. Necesitamos aprender algo muy importante sobre las emociones antes de hablar del rencor, y que es que las emociones son, ¿verdad? Las emociones tienen funcionalidades, no necesariamente son malas para las personas. Cuando yo me refiero a emociones negativas, me refiero a emociones que no se sienten de una forma agradable en mi organismo. Pero no por decir que son negativas significa que son malas para mi persona. Y el rencor tiene algunas particularidades y algunas propiedades y atributos que la hacen especial para estas situaciones. Porque seguramente cuando hablamos de rencor hablamos de esta sensación de desprecio, de odio, de repugnancia, de, de asco hacia alguna persona que en algún momento depositamos cierta confianza, cierto respeto, cierta admiración, y esto se perdió. Entonces, cuando esto pasa es el rencor se vuelve en sí mismo la cura para este duelo. Y esto es algo que necesitas entender, porque el rencor está ahí por algo. El rencor tiene una función en tu organismo por algo en este momento. Y si tú tienes un rencor hacia alguien, eso es la forma en que tu organismo está tratando de desapegarse, de liberarse de la situación que estás viviendo. Entonces el rencor hay que aprender también a escucharlo con mucha sensibilidad y con mucha particularidad, porque lo que viene para decirnos, por decirlo de alguna forma, no es tan sencillo de interpretar. Porque si le hacemos caso de buenas a primeras, como el rencor viene de una rama del enojo o de la ira, esto puede llevarnos a cometer acciones que pueden ser agresivas o violentas para otras personas, y entonces podemos llegar a lastimar a otros. A lo mejor no tendríamos que llegar a esos niveles, sino entonces es aprender a utilizar ese coraje, ese rencor de una forma que sea positiva para nuestra persona. Y una de las formas que podemos utilizar, por ejemplo, puede ser simplemente alejarse y no quererse ver más de esta persona en el tiempo en que estás en rencor. Porque podemos hablar de un rencor que pueda durar a lo mejor medio día, un día, unos días, una semana, o inclusive meses o hasta años. Entonces, cuando esto ocurre, necesitamos ser muy perspicaces, ¿verdad? Esto es la sensación, esta es la emoción que estoy viviendo, es un rencor, es algo desagradable que tengo hacia una persona y quiero, pues, deshacerme. Mira, yo creo que si realmente quisieras deshacerte del rencor que tienes hacia alguien, simplemente le perdonaras y ya, tan sencillo como eso. Porque el perdón viene precisamente a liberarte de esta carga emocional que te está teniendo en este momento el rencor. Pero si tú no quieres perdonar a esta persona, entonces significa que aún quieres mantener el rencor en ti. Y eso no está mal, tampoco te juzgues ni te presiones por esto. Esto solamente significa que aún hay cosas que crees o que sientes que debes de hacer para poder llevar a cabo ahora sí el perdón o el desapego o lo que sea necesario. Entonces hay que escuchar muy bien qué es lo que quiere mi rencor de mí en este momento. Y puedes escuchar como aspectos de a lo mejor ya olvidarte de esa persona, a lo mejor ya dar vuelta a la hoja, a lo mejor simplemente comportarte de cierta manera con esta persona, o a lo mejor irte a algún lugar o irte lejos, o no sé, ¿verdad? Pero escucha muy bien lo que está pasando, ¿verdad? De hecho, en este momento que te hablo, estoy tratando de tomar conciencia de alguna situación de rencor que tenga con alguien en particular, y cuando pienso en algunas personas con quienes yo pueda tener un tipo de resentimiento o rencor, pues lo único que me dan ganas es de no hablar, ¿verdad? Y hasta ahí. Digo, no tengo ganas de hablar con estas personas, no tengo ganas de tener una comunicación, ¿para qué? ¿Verdad? Yo solamente creo que tuviera, porque tampoco quiero llevar el rencor a un aspecto extremista, de que nada más porque no tengo ganas de hablar con estas personas, pues ya no lo voy a hacer nunca, porque seguramente me puedo imaginar contextos donde es necesario e indispensable incluso
tener que abrir algún tipo de discurso o diálogo con alguien. Entonces, estas cuestiones es aprender entonces, ¿verdad? Es aprender en donde sí y donde no, ¿verdad? Aprender el contexto. Ok, lo que no quiero es hablar con esta persona. Perfecto. Estos contextos se van a abrir. Perdón, esas posibilidades van a... Si tú tomas esta decisión, habrá consecuencias. Y entonces algunas de consecuencias implicarán que en algunos contextos tú simplemente no querrás ver o platicar o abrir alguna discusión con esta persona. Pero quiero que imagines también algunos otros contextos, ¿verdad? Donde dices, pues que aquí a lo mejor no es tan necesario que me mantenga en esta postura porque el contexto da para otra situación, ¿verdad? Ya sea que a lo mejor necesariamente tienen que decir algo, o se encontraron caminando por la calle sin querer y al menos se miraron, ¿verdad? Y cómo evitar eso, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Entonces tú irás sabiendo qué es lo que más quieres para tu vida. Entonces has de escuchar esta emoción para hacerle caso y para tomar medidas que realmente permitan tomar acciones que para ti sean importantes y que te hagan sentir más tranquila y cómoda con lo que quieres. Es decir, puedo decirlo de esta forma: si quieres deshacerte del rencor, simplemente perdona a la persona y ya, ¿verdad? Sencillo. Y el perdón significa que ya no le vas a estar reclamando, ya no vas a estar diciendo, ya no vas a estar ni siquiera, ya vas a dejar atrás ese daño o esa situación o ese pasado que ocurrió. Y ya, ¿verdad? Así es como se libera el rencor. No hay otro camino más sencillo que el perdón. Pero si aún así no quieres tú perdonar a la persona, entonces date cuenta que es algo que tú quieres vivir con ese rencor y no está mal, ¿verdad? A lo mejor la sugerencia general puede ser de que te liberes de esa carga que no es tan necesaria, que tú estés como que a lo mejor sufriendo o batallando con algo que ni siquiera tiene que ver contigo. Y ya, ¿verdad? Libérate de esto. Pero si tú dices, no, porque no quiero ni siquiera abrir un perdón, porque la persona no merece, lo que sea, está bien, quédate con eso, se vale. No tienes que perdonar a la gente nada más porque es una recomendación, si tú no quieres. Y ya, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más grave de toda la situación de tener rencor es precisamente lo que te comenté al principio, de llevar a la agresividad, a la violencia y hacer daño a otras personas. Y cuando esto es innecesario, realmente tenemos que escuchar el rencor con tranquilidad, de una forma ecuánime, y decir, bueno, lo único que necesito hacer es esto y esto y esto, y con eso es suficiente para mí, y me quedo tranquila y disfruto mi rencor en mi vida.